Estás de vuelta en el podcast de la jefita, donde el estrés se surfea, el sistema inmune se ama y la ciencia tiene sazoncito. ¡Vámonos! Hola, 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 bienvenidos otra vez. Hoy vamos a hablar de un tema que de verdad me gusta a mí, porque conecta el metabolismo, la inmunología y es un tema de salud pública también. Vamos a hablar de la obesidad y el sistema inmune. Muchas veces pensamos en obesidad solo como muchos más kilos, como un número en la báscula o como un asunto de estética. Pero la realidad es que la obesidad es una condición inflamatoria crónica que altera de pies a cabeza a nuestro sistema inmune. Y aquí entra además un concepto clave que tal vez no has escuchado. Es la metainflamación. Es una inflamación crónica de bajo grado, persistente, silenciosa, pero que tiene consecuencias tremendas en nuestra salud. Entonces hoy te voy a platicar qué es la metainflamación y cómo surge del tejido adiposo. Vamos a hablar del papel de la leptina y sus receptores como puente entre nutrición e inmunidad. Vamos a hablar de cómo cambian la inmunidad innata y la adaptativa en sobrepeso y obesidad. ¿Qué significa el inflammaging? Y cómo todo esto incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer, infecciones y respuesta deficiente a vacunas. Así que agárrense porque este episodio va a estar lleno de ciencia, de muchos datos muy lindos y duros, pero voy a tratar de explicarlo de la manera más clara posible para que entendamos juntos por qué la obesidad no es solo un exceso de grasa, sino un tema de salud inmunológica. ¿Ok? ¡Vámonos! Vamos a empezar con el tejido adiposo. Vamos a hablar de él como un órgano inflamatorio. Fíjense que antes se pensaba que la grasa era solo un depósito pasivo de energía. Hoy sabemos que el tejido adiposo es un órgano endocrino e inmunológico y produce hormonas llamadas adiposinas. Dentro de ellas están la leptina, la adiponectina, la resistina y también vemos citocinas que van a estar regulando la inflamación. En condiciones normales, el tejido adiposo ayuda a mantener el equilibrio energético, eso lo sabemos muy bien. Pero cuando los adipocitos, es decir, las células grasas, se hipertrofian, es decir, crecen demasiado, sufren hipoxia y estrés celular. Y esto va a activar factores como HIF-1 alfa, va a generar muerte de adipocitos y liberación de señales de peligro, que en inmunología los conocemos como DAMPs, Damage Associated Molecular Patterns. Estas señales van a reclutar al sistema inmune innato, a la inmunidad inespecífica. Entonces van a llegar los macrófagos, los neutrófilos y las células NK. Pero además vamos a traer a los monocitos vía quimiotaxis, ¿verdad? Vamos a tener MCP1 y los macrófagos se empiezan a organizar alrededor de los adipocitos muertos, formando las llamadas crown-like structures, unas estructuras en forma de corona. El resultado es un predominio de macrófagos con un perfil proinflamatorio que, como ustedes saben, es un fenómeno que conocemos como tipo M1. Entonces va a haber un fenómeno mucho más M1 y menos M2 desde el punto de vista de los macrófagos. Acuérdense que para todos los que les gusta la inmunología, el fenotipo de macrófagos M1 y M2 pues es un esquema simplificado, ¿verdad? Llamamos a M1 como el perfil proinflamatorio y M2 al perfil de regulación, podríamos decirlo así de manera muy básica. Pero vamos a ver que en todo esto también se van a activar receptores de la inmunidad innata como los receptores de tipo TOL y también se activa el inflamasoma NLRP3 que va a procesar la interleucina 1 beta, interleucina 18 que son muy importantes en la resistencia a la insulina. Toda esta cosa terrible, el resumen es que el tejido adiposo deja de ser un simple reservorio energético y se puede convertir en un foco inflamatorio activo en la obesidad.
Entonces ahora vamos a hablar de la metainflamación. Todo esto que les comenté cuando hay un exceso de adipocitos, cuando están muriendo, cuando están mandando señales de peligro, cuando están mandando estos dumps. Bueno, cuando activamos a los macrófagos, a los neutrófilos, todo esto lo conocemos como metainflamación o también inflamación crónica de bajo grado. Bueno, os quiero antes mencionar, la inflamación aguda es muy buena, es rápida, es corta, elimina patógenos, ¿ok? Pero la inflamación crónica no es nada bueno. Y aquí es donde entra la metainflamación. La metainflamación es insidiosa, poco a poquito, bajito, pero da mucha lata. Aquí vamos a ver niveles de citocinas como TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1 beta y vamos a tener MSP1 también elevados de manera constante. Todas estas son citocinas proinflamatorias. El sistema inmune queda atrapado en una especie de alarma permanente. Imaginen un coche que tiene una alarma prendida que no deja de sonar. ¿Qué pasa cuando de verdad intentan robarlo? Pues que nadie escucha la alarma, ya nos acostumbramos. Algo similar ocurre en el cuerpo cuando llega una infección real. El sistema inmune responde, pero está desgastado. Esta inflamación persistente que vemos en obesidad interfiere además con la señal de la insulina y puede promover resistencia a la insulina e incrementar el riesgo de diabetes tipo 2. Además, en el sistema vascular daña el endotelio, favorece la aterosclerosis y aumenta el riesgo cardiovascular. También vamos a ver mecanismos como los NETs, las trampas extracelulares de neutrófilos, que pueden lastimar endotelio y otros tejidos, y también podemos ver activación plaquetaria. Entonces, quiero que vean a la metainflamación como algo que se convierte en algo sistémico, es decir, está en todo el organismo, no está solo en el tejido adiposo, en la grasa. Y como ya les había comentado, pues los adipocitos, las células de la grasa, van a estar liberando leptina. Leptina es la voz de la grasa. Entonces vamos a hablar de ella. La leptina es una adiposina que es secretada por los adipocitos. Su nombre viene del griego leptos, que es delgado, porque regula el apetito. Cuando comemos y las reservas de grasa aumentan, los adipocitos liberan leptina. Esta leptina viaja al hipotálamo y le dice, ya tenemos suficiente energía, ya deja de comer. En obesidad hay hiperleptinemia, pero también vemos resistencia a la leptina en el sistema nervioso central. El hipotálamo deja de responder, entonces la señal de saciedad se pierde. Lo interesante para la inmunología es que los receptores de leptina no solo están en el cerebro. Aquí la bronca es que las células del sistema inmune también tienen receptores para leptina. Es decir, los linfocitos T, los macrófagos, los neutrófilos, muchas células inmunológicas tienen receptores para leptina. Y, por ejemplo, en el linfocito T, la leptina promueve proliferación y favorece respuestas de tipo Th1 y Th17, que como muchos de ustedes saben, pues son respuestas proinflamatorias. Además, la leptina puede inhibir la expansión de linfocitos T reguladores, que son estas células que van a frenar la inflamación. En los macrófagos, la leptina aumenta la producción de citocinas inflamatorias. Aquí, ojo, un dato importante. Aunque el cerebro desarrolle resistencia a las leptinas, muchas células del sistema inmune siguen sensibles a la leptina. Esto significa que la hiperleptinemia de la obesidad pues sigue alimentando la inflamación a nivel periférico. La leptina es literalmente un puente entre el estado nutricional y la función del sistema inmune. Entonces, esto es importante que lo digamos. Ahora vamos a hablar qué cambios vamos a ver en la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa en obesidad. Bueno, empecemos por la inmunidad innata, ¿ok? Los macrófagos. Los macrófagos se inclinan más hacia un perfil proinflamatorio
un perfil más M1, como les había comentado. Van a estar produciendo más interleucina 1 beta, interleucina 6, más factor de necrosis tumoral alfa. Los neutrófilos pueden estar aumentados en número y pueden liberar más NETs, pero su capacidad microbicida puede estar disminuida. Las células NK en ambientes lipotóxicos pueden reducir su capacidad citotóxica, afectando pues obviamente la inmunovigilancia. Y acuérdense que las células NK son nuestra primera línea de defensa contra virus y tumores. Entonces hay que cuidarlas mucho. Ahora, en cuanto a la inmunidad adaptativa, vamos a ver que podemos ver un sesgo hacia linfocitos TH1 y TH17. Es decir, las personas en obesidad van a tender a estar más empujada la respuesta hacia el fenotipo TH1 y TH17. Podemos ver, como ya lo habíamos dicho, disminución en linfocitos Treg, menos regulación, y también los linfocitos B pueden tener rasgos de inmunosenescencia. Podemos ver anticuerpos de menor calidad o inclusive más autoanticuerpos. En conjunto, todo se traduce en una memoria inmunológica deficiente. La respuesta a vacunas puede no ser tan poderosa. Así se ha documentado, por ejemplo, en vacunación contra influenza, contra hepatitis B, ¿verdad? Claro que el efecto varía según la vacuna y la población. Entonces, es muy característico según las poblaciones. Pero bueno, como resumen, es importante decir que la obesidad sí altera tanto la primera línea de defensa, la inmunidad innata, como la inmunidad específica. Y ahora pues vamos a hablar de un tema que está muy de moda, y de hecho creo que voy a hacer un podcast, yo creo que la próxima semana o la siguiente, sobre inflammaging. Inflammaging viene de juntar inflamación más aging, por eso así se llama. No, está muy pocho, perdonen ustedes, pero así le llamamos. Y bueno, en obesidad vamos a ver esto. Vamos a ver inflammaging. Y esto me va a dar mayor riesgo cardiovascular, por ejemplo. A nivel cardiovascular podemos ver más aterosclerosis, más riesgo de infarto, más riesgo de eventos cerebrovasculares. Es muy importante este eje de interleucina 1 beta, interleucina 6, que van a incrementar mi proteína C reactiva. Todo esto tiene un papel muy importante en enfermedad cardiovascular, como ustedes saben, como se ha demostrado en estudios clínicos. Pero también el inflammaging va a estar modificando cosas en cuestiones metabólicas. Por ejemplo, podemos ver mayor resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Desde el punto de vista inmunológico, pues vemos una inmunosenescencia, digamos. Tenemos como un envejecimiento prematuro de células del sistema inmune, secreción de factores inflamatorios, estos que llamamos SASP, que en inglés es Senescence Associated Secretory Phenotype. Entonces, cuando vean ustedes SASP, piensen siempre en inflammaging. En otras palabras, bueno, como resumen, la obesidad, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a estar incrementando el inflammaging. ¿Ok? Terrible, está terrible. ¿Y cuáles son las consecuencias clínicas y sociales de todo esto? Bueno, pues este desequilibrio claramente tiene consecuencias y son muy concretas. Podemos ver un mayor riesgo de infecciones. COVID-19 lo mostró claramente cómo la obesidad puede ser un factor de riesgo para complicaciones, pero también influenza, neumonía, infecciones cutáneas, podemos ver mayor riesgo en pacientes con obesidad. También podemos ver respuesta a vacunas reducidas, por ejemplo, en influenza, en hepatitis B, se ha observado una menor efectividad, aunque bueno, el efecto depende del antígeno, de la edad, de la población y de otras condiciones. Entonces no podemos generalizar, pero en algunas poblaciones se ha visto esto. También podemos ver un incremento, pues si tenemos prendido el sistema inmune, de riesgo de autoinmunidad, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, psoriasis, etc. Recordemos que tenemos una inflamación crónica de bajo grado en
obesidad. Y cáncer, la inflamación crónica también favorece mutaciones, crea un ambiente tumoral proinflamatorio que además facilita el crecimiento. Entonces, tampoco quiero decir que todo el cáncer está asociado a esto, porque hay muchísimos factores participando en cáncer. Es algo increíblemente complejo, pero bueno, échenle encima una inflamación crónica de bajo grado. Esto pues no es lo ideal. También recordemos el mayor riesgo cardiovascular y metabólico. Eso creo que es algo que es muy conocido, es lo más ampliamente conocido, ¿verdad? Diabetes, hipertensión, mayor riesgo de infarto. Ahora, en obesidad, pues hay que sumar el costo social y económico. Pacientes con obesidad, más hospitalizaciones, más gasto en salud, menor calidad de vida. Entonces, hay muchos factores que están asociados a la obesidad. La obesidad es un estado multifactorial. Hay muchísimas cosas que están participando ahí. Y ya para ir terminando, porque este podcast también va a ser cortito, hace un tiempo ya yo di una plática de estrés, sistema inmune y obesidad. Igual y vale la pena que en otro podcast meta la parte de estrés y veamos cómo juegan estas tres variables, ¿no? Pero bueno, ahorita nada más les hablé de estas dos de entrada y después ya meteremos al estrés. Vamos a cerrar este capítulo. La obesidad no es simplemente un exceso de grasa y quiero que lo vean como desde el punto de vista inmunológico. Es una condición inflamatoria que va a estar además modificando el sistema inmune, lo desgasta y acelera su envejecimiento. Entonces tenemos aquí metainflamación. Vamos a ver cambios en inmunidad innata, vamos a ver cambios en inmunidad adaptativa y vamos a ver inflammaging en todo este rompecabezas que es la obesidad. Este rompecabezas explica por qué la obesidad se asocia con diabetes, con enfermedades cardiovasculares, con un posible incremento de cáncer e infecciones más graves. La buena noticia es que pues, este proceso puede ser reversible. Esa es la maravilla. Pérdida de peso, actividad física regular, dieta rica en fibra, frutas, verduras, omega 3. A mí no me gusta hablar de suplementos, pero bueno, vamos a meter aquí omega 3. Buen sueño, buenos hábitos de salud, ¿verdad? Y por supuesto, y no puedo dejar de decirlo, porque también un buen manejo de estrés. Entonces, cuidar al sistema inmune, pues también es cuidar tu peso, pero no desde la estética, sino desde la salud inmunológica. Ay, pues sí, ya acabamos este podcast. Entonces, nos despedimos y nos vemos la próxima semana y espero que estén muy bien y les mando un abrazote. Gracias por estar aquí en el podcast de La Jefita. Si te gustó, compártelo. Y no te pierdas el próximo episodio. Cuida tu estrés, abraza tu sistema inmune y nos vemos la próxima semana.